¿Qué tal, chicos? ¿Listos para continuar con los ejercicios de la semana 15? Aquí vamos. Este ejercicio nos dice, una escalera de 4 metros está apoyada contra la pared. ¿Cuál será su inclinación si su base dista 2 metros de la pared? Ok, aquí hemos colocado a nuestra escalera que tiene una medida de 4 metros. Entre los datos nos dice que su base dista 2 metros de la pared, o sea que la distancia que existe entre la pared y la base de nuestra escalera es de 2 metros. Así que la vamos a graficar, ¿no? Esta sería la distancia desde la pared a la base de esta escalera que va a ser de 2 metros. Ahora, chicos, si nos damos cuenta, aquí se nos ha formado un triángulo rectángulo. Entonces, chicos, siempre que veamos un triángulo rectángulo, ya saben, si nos piden encontrar un lado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Teorema de Pitágoras si tenemos la medida de dos lados. Y si tenemos la medida de un lado y de un ángulo, ¿qué es lo que podemos hacer? Funciones trigonométricas. En este caso nos están pidiendo la inclinación. Cuando nos dicen inclinación, se refiere al ángulo. Nuestro triángulo cuenta con 3 ángulos. En primer lugar, siempre va a estar el ángulo recto, ¿no? Que es el opuesto a la hipotenusa. Aquí tenemos a nuestro ángulo recto. Y aparte tenemos 2 ángulos más. A nosotros nos piden calcular la inclinación, uno de estos 2 ángulos. En primer lugar, tenemos que saber cuál de los 2 ángulos voy a calcular. Para eso vamos a ver primeramente el concepto de ángulo de inclinación. Nos dicen que el ángulo de inclinación es el ángulo que se forma con el eje de las X. Este es el concepto. Entonces, ¿cuál de estos 2 ángulos, este o este, se formará con el eje de las X? Recordemos el plano cartesiano, ¿no? El eje de las X es el eje horizontal. En este caso será el que se forma con esta línea, con esta recta. Y en cuanto a este ángulo, ¿cómo se llama? Este ángulo lleva el nombre de ángulo complementario. Entonces, chicos, el ángulo que nosotros vamos a calcular va a ser este. Le daremos el nombre de alfa. Listo, chicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Nuestras funciones trigonométricas. Las tenemos justamente aquí, seno, coseno y tangente. ¿Cuál de estas 3 podemos ocupar? Pues tenemos que ver los datos que tengamos. Por ejemplo, el dato de este lado no lo tengo. Y si nos fijamos en nuestro ángulo, ¿qué es este lado para este ángulo? Recordemos, siempre en un triángulo rectángulo voy a tener 3 datos. El lado opuesto, el lado adyacente y la hipotenusa. Ya habíamos dicho al inicio que la hipotenusa es la que está frente al ángulo recto. Esta sería nuestra hipotenusa. Ahora nos queda el lado opuesto y el lado adyacente. El lado opuesto es el que se encuentra al frente del ángulo que se va a calcular. Entonces nosotros vamos a calcular este ángulo. El que se encuentra al frente será el lado opuesto. En este caso, este va a ser nuestro lado opuesto, que no tenemos el dato, no tenemos la medida de este lado. Pero sí tenemos la medida de este lado que justamente es el adyacente. Entonces aquí están los 3 lados de nuestro triángulo. La hipotenusa, el lado opuesto y el lado adyacente. Listo, chicos, entonces ya saben, lado opuesto no tenemos. ¿Qué significa? Que no puedo utilizar una función trigonométrica que tenga el lado opuesto. En este caso, el seno tiene el lado opuesto, no lo puedo utilizar. Tangente también tiene el lado opuesto, no lo podemos utilizar. La única función que nos queda por utilizar es la del coseno, porque tenemos lado adyacente, sí, justamente aquí está, y tenemos la hipotenusa también. Listo, la vamos a copiar acá y lo que tenemos que hacer es reemplazar los datos. Listo, lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a encontrar en primer lugar el ángulo alfa, así que vamos a poner coseno de alfa. Nuestro lado adyacente tiene una medida de 2 y nuestra hipotenusa tiene una medida de 4. Ok, hemos reemplazado. Ahora necesitamos nuestro ángulo, no necesito el coseno del ángulo, solo necesito saber cuál es la medida de este ángulo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A este coseno lo voy a enviar al otro lado. Es igual que hacer una ecuación. ¿Recuerdan cuando hacemos una ecuación y queremos dejar sola nuestra incógnita? ¿Qué es lo que hacemos? Si está multiplicando pasa a dividir, si está restando pasa a sumar. En este caso, cuando hablamos de funciones trigonométricas, ya sea seno, coseno, tangente, cualquiera de las 3 va a pasar con el nombre de
coseno a la menos 1, también conocido como el arcoseno. ¿Por qué le hemos colocado este menos 1? Porque es el coseno inverso, ¿sí? Cuando enviamos este coseno al otro miembro, se nos convierte en un coseno inverso o arcoseno. Y esta es la forma de escribirla, coseno menos 1. Sigue, ¿no? Nuestro 2/4 que lo hemos copiado y así lo hemos dejado a nuestro ángulo solo, que es justamente lo que nosotros queremos encontrar. Ok, chicos, no nos queda nada más que colocar estos datos en nuestra calculadora y listo. Vamos a hacerlo. Para colocar coseno, coloco directamente, le tecleo justamente aquí donde dice coseno. Pero recuerden, nosotros no vamos a calcular el coseno, lo que vamos a calcular es el coseno inverso o arcoseno, que es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ustedes pueden observar su calculadora, justo sobre la tecla cos hay una palabrita que me dice cos menos 1. Es justo lo que nosotros queremos calcular. Y si se dan cuenta, está en color amarillo en mi calculadora. Quizá que en las de ustedes varíe. ¿Qué quiere decir? Que antes de aplastar esta tecla tengo que aplastar Shift, que también está en color amarillo. Le voy a aplastar Shift y ahora sí aplasto la tecla cos. Y como ustedes pueden observar, aquí dice cos menos 1, que significa la inversa del coseno, ¿ok? Y vamos a poner, es preferible para que nuestra calculadora lo comprenda siempre que nosotros tengamos fracciones, ponerla en paréntesis, ¿sí? Así que vamos a poner 2 dividido para 4, que era nuestra fracción, 2/4. Ok, cerramos el paréntesis y le damos en igual o en x en este caso. Y tenemos 60 grados. ¿Listo, chicos? Así que esta va a ser mi respuesta. Algo que deben tener en cuenta, chicos, a veces suele pasar que nuestra calculadora está mal configurada y está en radianes. Y cuando está en radianes me va a dar otra respuesta. Tengan mucho cuidado, porque si estuviera en radianes me va a salir algo como un 1 punto y algo, ¿sí? Y es imposible que nuestro ángulo tenga un valor de 1 grado, ¿sí? Esto es más lógico, 60 grados, justamente. Así que chicos, nuestra respuesta fue de 60 grados. Quiere decir que este ángulo llamado ángulo de inclinación tiene una medida de 60 grados. Listo chicos, esperemos que todos estos datos les sirvan. Recuerden, hoy hemos aprendido muchas cosas, ¿no? En primer lugar, ¿qué es el ángulo de inclinación, no? Es aquel que se forma justamente con el eje de las X. Y cuando nosotros vamos a utilizar una función para encontrar la medida de un ángulo, pues lo dejamos solo al ángulo y a la función la enviamos al otro lado. Y cuando se envía al otro lado, toma el nombre de función inversa, ¿sí? En este caso, la función inversa del coseno. Ok, chicos, esto es todo en cuanto a este video, así que nos estaremos viendo en una próxima.